Habiéndose entonces practicado los alegatos habiéndose practicado las pruebas decretadas, se declara entonces formalmente cerrado el periodo probatorio y procedemos con la siguiente etapa de la diligencia, que son los alegatos de conclusión. Al respecto se le concede la palabra a la abogada de la parte demandante. Gracias, señor juez. Procede la suscrita apoderada a presentar entonces los argumentos fácticos y jurídicos para que se despache favorablemente las pretensiones del presente trámite. Como bien lo conoce el despacho, frente pues a los hechos narrados en la demanda, está plenamente delimitado que el inmueble del cual se pretende usucapión es el que se encuentra ubicado en la calle 79B, número 3635 de Medellín, con matrícula inmobiliaria número 01N 298778 a la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, con cédula catastral 000000510335. Hecho plenamente probado con los documentos adosados a la demanda y verificados en diligencia realizada por perito nombrado por el despacho para el presente trámite. Está demostrado que el inmueble fue propiedad en su momento, según obra en el certificado de libertad, del señor José Antonio Mazo Arango y María Rosana Chalarca de Jiménez, según los documentos adosados con la demanda, registro civil de nacimiento de la señora Blanca Lía Mazo de Castaño, se deduce que fueron los padres José Antonio Mazo Arango y María Rosana Chalarca Jiménez. Puede deducirse entonces de dicha prueba la filiación y que en efecto, tal y como lo han manifestado los testigos, la señora Blanca Lía Mazo desde su infancia se encuentra habitando el inmueble del cual se pretende la usucapión del 15%. También está demostrado, según obra en el certificado de libertad adosado en la demanda, que en el inmueble fue realizada sucesión por parte de los señores Gonzalo Antonio Mazo Chalarca y José Octavio Mazo Chalarca, quienes mediante escritura 4148 y desconociendo a la señora Blanca Lía Mazo, hicieron trámite de sucesión del inmueble que hoy se pretende en usucapión, y que de este el 15% fue dado o entregado al señor Jairo León Cano, dación en pago del 15% desde el año 1989, estamos hablando que esto fue hace unos 29 años. Está demostrado en la demanda, según prueba documental también adosada en el expediente, que aproximadamente desde el año 2000 el señor Jairo León Cano Gómez dejó de pagar el impuesto predial de ese inmueble y que el mismo ha venido siendo realizado a nombre del señor Pablo Udoro, porque los impuestos en su momento comenzaron a llegar en el año, aproximadamente desde el año 1986, a nombre del cónyuge, señor Pablo Udoro Castaño, quien fuera el cónyuge de la señora Blanca Lía, hoy demandante. Entonces, en ese orden de ideas, está demostrado que la señora Blanca Lía ha sido quien ha tenido el ánimos de señor y dueño del porcentaje que se pretende en usucapión. También se ha aportado al despacho escritura pública mediante la cual su hermano, el señor Gonzalo Antonio Mazo, le hizo venta del 42.5% de su propiedad adquirida en la sucesión de los padres José Antonio Mazo Arango y María Rosana Chalarca Jiménez. Asimismo, en el trámite del presente proceso se habían demandado a los herederos del señor José Octavio Mazo Chalarca, quienes finalmente y en trámite extraprocesal a este proceso, valga la redundancia, terminan entonces cediendo su 42.5% de la propiedad, siendo la señora Blanca Lía Mazo de Castaño propietaria hasta el momento del 85% del inmueble. Está demostrado con la prueba testimonial arrimada y con testigos que de manera espontánea y sosegada le manifiestan al despacho que solo han conocido como propietaria y como dueña del inmueble a la señora Blanca Lía, que es ella quien ha realizado los pagos de las mejoras. Se extraen de los testimonios
de las señoras Gloria Elena Marín y Gloria Sosa. Asimismo, los testigos Luis Carlos Pérez Restrepo y José Ricardo Urán manifiestan que en toda la vida, mientras ellos han estado unos 60 años y otro aproximadamente 40 años, han estado en el inmueble, en inmuebles colindantes, y solo la han conocido a ella como propietaria. Así las cosas, señor juez, teniendo en cuenta de que la parte demandada compareció al proceso, pero no hizo presencia en ninguna de las actuaciones procesales ni el curador de indeterminados, a fin pues de conjurar la pretensión, se tenga entonces por demostradas, teniendo en cuenta el interrogatorio realizado a la parte demandante, los hechos susceptibles de confesión por la parte demandada, se tengan entonces a favor dicha presunción de la parte demandante que ahora represento. Esto es que ella es propietaria, lo relacionado pues con las pretensiones de la demanda. Esto es que la señora Blanca Lía Mazo de Castaño ha ejercido la posesión material, quieta y pacífica ininterrumpida de ese 15% del inmueble, téngase aproximadamente unos 30 años demostrados de manera fehaciente que la señora ha estado en el inmueble pues ejerciendo esa posesión, por lo menos del porcentaje de ese 15% que fue dado en dación en pago a la parte demandada, señor Jairo León Cano Gómez. Entonces, por esa razón, esta apoderada pide que se aplique dicha presunción a favor de la parte demandante. Y como consecuencia, entonces, le solicito al despacho que se otorgue favorabilidad a las pretensiones segunda y tercera de la demanda, ordenando la inscripción de sentencia favorable de prescripción adquisitiva a favor de la señora Blanca Lía en el certificado de Tradición y Libertad de la matrícula 01N298778 de la Oficina de Instrumentos Públicos de Medellín, zona norte de la ciudad de Medellín. Con estas consideraciones doy por alegado de conclusión por la parte demandante. Agotando entonces, como se encuentra en esta audiencia la etapa de alegatos de conclusión, procede el despacho a emitir sentencia en los siguientes términos. Habiéndose agotado todas las etapas procesales pertinentes a la contestación, conformación y alegación, corresponde a esta judicatura entrada a resolver de fondo la controversia, lo cual hace previa a las siguientes consideraciones. Sea lo primero advertir por parte de esta judicatura que no realizará pronunciamiento alguno sobre los hechos y pretensiones contenidos en la demanda, ni en la contestación que presentó el curador ad litem, ni el trámite impartido dentro del presente proceso, todas que los mismos se encuentran de manera escrita dentro del expediente y tal y como lo autoriza el artículo 280 del Código General del Proceso. En torno a los aspectos relativos a la forma o a la ley procesal, se advierte en primer lugar que este despacho tiene aptitud legal para conocer y resolver la presente controversia en atención a la cuantía de la pretensión y el domicilio de la parte demandada, así como el lugar de ubicación del bien, tal y como lo estipulan los artículos 25, 26 y 28 del Código General del Proceso. Existe capacidad para comparecer y ser parte dentro del proceso. La parte demandante estuvo representada por abogado, la parte demandada en principio estuvo por curador ad litem, al igual que los terceros indeterminados. Curador ad litem que terminó sus funciones en virtud de la comparecencia del demandado al proceso, quien manifestó mediante memorial presentado a esta judicatura que asumía el proceso en el estado que se encontraba, sin que hiciera pronunciamiento adicional alguno. Cumpliéndose entonces el derecho de postulación, hay legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva. La cuerda procesal observada correspondió a las formas previstas por el legislador para esta clase de asuntos. Existe interés para orar, razón por la cual no se observa ninguna circunstancia que impida acceder de fondo a la cuestión planteada para darle solución. Respecto a todos estos presupuestos axiológicos se encuentran configurados, procedemos entonces con el problema jurídico de que se debe buscar en este proceso. Corresponde entonces determinar esta judicatura si la señora Blanca Lía Mazo Castaño logró acreditar la configuración de todos los requisitos exigidos por la ley para ser declarada como propietaria plena del porcentaje del bien inmueble objeto del litigio, a través de la declaración de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. La resolución de estos problemas será las siguientes consideraciones. En torno a la norma material que viene al caso, pues encontramos que la demanda quedó claramente establecido el fenómeno jurídico invocado es la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, con el fin de que se deben acreditar entonces los presupuestos de la acción que se declare la señora Blanca Lía Mazo Castaño, que es dueña de un porcentaje del predio, siendo precisamente la prescripción un modo de adquirir el dominio de los enlistados en el artículo 673 del Código Civil.
La acción de pertenencia busca entonces que la declaratoria del juez sobre la propiedad del bien poseído por la parte demandante, quien afirma que ha ejercido la posesión por el tiempo y del modo señalado en la ley, según el trate de la prescripción ordinaria y extraordinaria. Teniendo claro que la prescripción invocada en este juicio surge de la necesidad entonces de evaluar el cumplimiento de los presupuestos axiológicos de la acción a fin de determinar si los pedimientos de la demandante cuentan con respaldo probatorio que conduzca a la favorabilidad de la sentencia. Sobre el particular se advierte que quien procure a su favor la declaración de dominio de un determinado bien por haber estructurado de modo originario la prescripción adquisitiva, tiene a su cargo el deber de probar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la prosperidad de la solicitud, exigencias que se concluyen en las siguientes. La primera, que existe una posesión material de la parte demandante por el tiempo que indica la ley, en la forma continua, pacífica e ininterrumpida. La segunda, que la cosa o el derecho sobre el cual se ejerce la posesión sea susceptible de adquirirse por prescripción, existiendo entonces la obligación de demostrar la identidad de la cosa pedida con la poseída. Bajo estos presupuestos o supuestos normativos, procede entonces el análisis de lo probado a fin de establecer si aquellos fueron acreditados en el juicio como supuesto de la sentencia favorable a las pretensiones de la señora Blanca Lía Mazo Castaño. Así entonces, de tener en cuenta que para esta decisión, toda prueba recaudada en el juicio, al haberse recepcionado en debida forma y al no verse respecto de ella ningún tipo de tacha o sospecha dentro del presente proceso. Frente al primer presupuesto axiológico de la pretensión, que es la posesión material de la demandante por el tiempo requerido en la ley, se tiene entonces que la posesión constituye un hecho, que a su vez está compuesta por dos elementos necesarios según el artículo 762 del Código Civil, conocidos como el animus o elemento subjetivo, consistente en la convicción del poseedor de ser dueño y de señor de la cosa a usucapir, y el corpus, que supone la aprehensión material de la cosa, elemento exterior o visible en la figura jurídica que se traduce en la realidad palpable del elemento subjetivo. Ambos elementos deben confluir por el tiempo dispuesto en la ley y de manera pacífica, continua e interrumpida para que salgan avante las peticiones de la parte actora y así obtenga un derecho a la propiedad originaria y libre de todo vicio anterior. Se debe entonces verificar a través de la valoración probatoria si se satisface el requisito objeto de estudio, sin perder de vista que se invoca la prescripción extraordinaria de dominio, fruto de una posesión la cual se refiere al artículo 2531 del Código Civil, que lleva implícita la carencia de un justo título de buena fe y que exige el transcurso del tiempo de la de posesión determinado en la ley. En cuanto al tiempo de posesión mínimo exigido por la ley para configurar la prescripción, el mismo depende de la prescripción invocada, según lo previsto en el artículo 2527 y 2532 del Código Civil, con la modificación introducida por la Ley 791 del 2002, que estableció para la prescripción extraordinaria el término de 10 años y para la ordinaria de 5 años, cuando los bienes inmuebles se trata. Ahora bien, respecto a la reducción del tiempo de posesión, resulta también del caso tener en cuenta que el artículo 41 de la Ley 153 de 1987, que reglamentó desde entonces la aplicación de la ley en el tiempo, es claro en señalar, hablo comillas, la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda a voluntad del prescribiente, pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse, sino desde la fecha en que la nueva ley empezó a regir. Es claro, pues, que el legislador otorga a la sucapiente la opción de elegir cuál de los términos de prescripción extraordinaria se acoge. Ahora ya sea los de la ley antigua que exigía 20 años, ahora la ley nueva que exige 10 años. Pero es enfático el legislador al señalar que escogiéndose la última, el término de prescripción se empieza a contar desde la vigencia de la ley, es decir, a partir del 27 de diciembre del año 2002, borrándose por consiguiente todo el tiempo anterior a la de posesión. Sobre el particular se tiene que si bien en el nivel genitor la parte demandante no invocó algún término de prescripción específico a fin de establecer cuál era la ley aplicable en este caso, dicha diferenciación resulta inocua si se tiene en cuenta que al momento de entrar en vigencia la ley 791 del 2002 el término de prescripción ya se había completado, en razón a que según los hechos invocados en la demanda y que no fueron objeto de contradicción alguna, se especificó que la señora Blanca Lía Mazo de Castaño viene ejerciendo la posesión desde el año 1964, época en la que fallecieron sus progenitores y anteriores propietarios del bien objeto de usucapión, hecho que se presume cierto ante la falta de contestación de la demanda y ante la inasistencia del demandado a esta diligencia, lo que configura un indicio grave en su contra de conformidad con lo establecido en el artículo 440 del Código General del Proceso. Lo anterior, considerando que conforme a las pruebas aportadas al plenario, se tiene que en cuenta que la Ley 791 del 2002 comenzó su vigencia el 27 de diciembre del 2002
La demandante contaba con la carga de probar al menos una posesión desde el 26 de diciembre del 82. Sin embargo, como se indicó anteriormente, según lo afirmado por la parte demandante, esta entró en posesión una vez se produjo el deceso de sus padres en el año 1964. Ahora, si en gracia de discusión se pensara que la ley más favorable para este caso es la establecida en la ley 791 del 2002, se observa que de todas formas el término de los 10 años que se encuentra cumplido a la fecha de la presentación de la demanda, si se tiene en cuenta que la misma fue presentada el día 4 de agosto del 2017, luego, para que se satisfaga la pretensión, la parte demandante contaba con la carga de probar al menos una posesión desde el 3 de agosto del 2007, término que se encontraba más que satisfecho si se contara el mismo desde que el demandado adquirió el 15% del bien, esto es desde el 29 de septiembre del 89, o desde que se publicó el acto escritural en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el 20 de octubre del 94. Anotación 10 de Certificado de Tradición y Libertad número 01N298778. Pues como se indicó en precedencia, la posesión de la demandante databa mucho tiempo atrás, según los hechos expuestos en la demanda y que no fueron objeto de controversia alguna. Ahora bien, el medio de prueba por excelencia para probar la posesión de una persona detenta sobre un predio es la prueba testimonial, pues con los testimonios se acredita la real detentación física del pretensor sobre el predio, así como la calidad que le reconocen en la sociedad. Para el efecto concurrieron los testigos Gloria Elena Marín, José Ricardo Urán Guzmán, Gloria Sosa y Luis Carlos Pérez Restrepo, quienes fueron coincidentes en afirmar que la señora Blanca Mazo de Castaño empezó a ocupar el inmueble con ánimo de señora y dueña desde finales de 1964, o mejor dicho, como lo indicaron cada uno de los testigos, desde que tienen conocimiento o uso de razón desde en el inmueble se encuentra habitando la demandante el mismo. Es decir, que conforme a la vigencia de la ley 791 del 2002, contaba entonces con creces con más de 20 años de posesión, lo cual continúa entonces a la fecha de la presente sentencia, pues la misma no ha sido interrumpida por acto procesal alguno. Además fueron coherentes en su narración en la relación con la detentación física por el largo periodo de tiempo por parte de la demandante en la casa que hoy reclama en prescripción adquisitiva de dominio con ánimo de señora y dueña, vivienda en la cual ha permanecido junto con su familia sin reconocer dominio ajeno. Igualmente se les preguntó por el conocimiento que se tenía acerca del señor Jairo León Gómez sobre la propiedad del inmueble y si había hecho alguna reclamación, y los mismos fueron insistentes en afirmar que lo que ellos tienen conocimiento es que nunca hubo reclamación alguna. Igualmente dieron cuenta de que la parte demandante realizó mejoras a la casa, adecuándolas a las necesidades y gustos para mantenerla en condiciones óptimas y seguras para la habitación. Del interrogatorio realizado por a la parte demandante no se obtuvo confesión alguna de un hecho que contraríe los afirmados en la demanda, por lo contrario se corroboraron todos los mismos e insistió que no se ha sufrido reclamo o perturbación alguna a la posesión que ella detenta. En consecuencia, entonces el despacho le da plena credibilidad a los testigos que han acudido, como se indicó anteriormente, al no ofrecer motivos de tacha o de sospecha y al ser coincidente en su dicho con las demás pruebas obrantes en el proceso, quienes indicaron también con claridad que la demandante lleva más del término exigido por la ley para adquirir por prescripción en posesión del porcentaje que ahora se reclama, con ánimo de señora y dueña y sin reconocer dominio ajeno. En la inspección judicial efectuada al inmueble también se permite concluir por parte de este despacho, junto con las anteriores pruebas, que la demandante es la poseedora material del porcentaje del bien inmueble que pretende adquirir por modo de prescripción. Igualmente se determinó que el predio guarda plena identidad con los descritos en los hechos y pretensiones en la demanda y el inspeccionado judicialmente, como el que hace parte del folio de matrícula inmobiliario número 01N298778 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte. De las pruebas documentales también se afianzan la tesis de la parte demandante y que ahora prohíja el despacho, pues se aportan constancias de pago de facturas de servicios públicos y de impuestos debidamente cancelados, tal y como se obran en el dossier procesal a folios 92 a 103. Documentos estos que dan plena prueba de la detentación con ánimo de señora y dueña de la demandante,
a lo cual nadie ha manifestado oposición ni ha realizado ningún tipo de reclamación. Máxime si se tiene en cuenta que el demandado, quien figura como propietario en el certificado de libertad del 15%, el señor Jairo León, también compareció al proceso y nada dijo y nada se opuso frente al presente proceso. Así las cosas, se tiene entonces establecida la procesión pública, pacífica e ininterrumpida con ánimo de dominio por un lapso superior al establecido en la ley como elemento que es esencial para la acción planteada en el nivel genitor. Frente al segundo presupuesto axiológico de la pretensión, y es que se trata de bienes susceptibles a ser adquiridos mediante posesión, en el presente caso, el objeto cuya apropiación por vía de usucapión se pretende es el correspondiente al 15% del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria número 01N298778 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte, de los cuales no se advierte impedimento para ser catalogado como cosa susceptible del tráfico comercial y por tanto ser adquirido por prescripción. Dentro de la práctica de las pruebas decretadas por este despacho, especialmente en el dictamen rendido por la perito de inmuebles, la doctora Esperanza Agudelo Galeano, el cual fue ratificado el día de hoy, se puede establecer de manera fehaciente que el inmueble pretendido por la demandante se encuentra alinderado en la forma indicada en la demanda y la nomenclatura suministrada es la que actualmente identifica el bien. Así pues, no cabe duda de la plena identificación del mismo, máxime que este servidor en la inspección judicial también hizo comprobación de linderos y comprobación de la dirección del inmueble. En consecuencia, el inmueble pretendido es susceptible de adquirirse por prescripción al estar sometido al dominio privado y al no estar por fuera del comercio en los términos del artículo 2518 y 2519 del Código Civil. De acuerdo con lo probado, más concretamente con el medio de prueba de inspección judicial, el dictamen pericial, los testimonios y la documental obtenida, se concluye que el inmueble objeto de posesión es el mismo que la demandante reclama haber poseído, así entonces está suficientemente establecida la identidad plena del bien. En conclusión, no se requiere otros razonamientos para concluir que las súplicas de la demanda deben ser despachadas de manera favorable, en tanto que quedaron acreditados los elementos axiológicos de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, así se declarará entonces por parte de este juzgado en la parte resolutiva de la presente providencia. En consecuencia, se ordenará también cancelar la inscripción de la demanda la cual fue ordenada mediante auto del 17 de agosto del 2017 y comunicada mediante oficio número 3455 de la misma fecha. Se ordenará igualmente la inscripción de esta sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria número 01N298778 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte. Frente a las costas, se condena entonces al demandado Jairo León Cano Gómez a favor de la parte del demandante en atención a la comparecencia del proceso según el memorial presentado el 8 de febrero del 2019 o durante el folio 392 del cuaderno principal. Actuación en virtud de la cual se cesaron las funciones de curador ad litem que lo representaba tal y como lo establece el artículo 56 del Código General del Proceso. Serán entonces a cargo de la parte demandante los gastos de curador ad litem y que representa a las personas determinadas y los honorarios de la perito designada dentro del presente proceso. Frente a la calificación de la conducta procesal de las partes que exige el artículo 280 del Código General del Proceso, el despacho solamente hará la advertencia que en el presente caso no se puede deducir indicios de la conducta procesal de las partes, pues bien en el presente caso, aparte de lo ya expuesto frente a la falta de contestación de la parte demandada y la falta y la inasistencia del demandado a la presente diligencia, no se encuentra ninguna otra conducta procesal que deje ver indicio que pueda revestir alguna incidencia de cara al sustento de la presente decisión. En mérito del expuesto, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Realidad de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, falla primero, se declara que la demandante Blanca Lía Mazo de Castaño, identificada con cédula de ciudadanía número 21310684, adquirió por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el derecho del 15% del inmueble ubicado en la calle 79B, número 36C35 de Medellín, que se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria número 01N298778 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte, y que se identifica por los siguientes linderos, abro comillas, por el frente que da al norte en 8 metros con la calle 79B, por un costado en 32 metros con lote número 10, por el otro costado en 32 metros con los lotes número 5, 6, 7 y 8, y por la parte de atrás con el lote número 4. Área total de 256 metros cuadrados. Igualmente, y para efectos de registro, se indica que el 15% que aquí se declara en pertenencia tiene como antecedente que corresponde a una dación en pago
que fue otorgada por el señor Gonzalo Antonio Mazo Chalarca y José Octavio Mazo Chalarca a favor del señor Jairo León Cano Gómez, el cual que consta en escritura pública número 4148 del 29 de septiembre de 1989 de la Notaría 18 de Medellín. Igualmente que se encuentra inscrito en, en la anotación número 10 del folio de matrícula inmobiliaria número 01N298778, acto que fue inscrito el día 28 de octubre de 1994. Segundo, se ordena en consecuencia que se inscriba esta sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria número 01N298778 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Norte. Se expedirá entonces por parte de este despacho copia de la sentencia a costa del interesados con las notas del rigor y se oficiará de conformidad. Tercero, se ordena cancelar la inscripción de la demanda ordenada mediante auto proferido el día 17 de agosto del 2017 y comunicado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos mediante oficio número 3455 de la misma fecha. Cuarto, se condena en costas al demandado Jairo León Cano Gómez en favor de la parte demandante, las cuales serán liquidadas por la Secretaría en la oportunidad legalmente establecida, y como agencias en derecho se fija la suma de 1.656.232 pesos, de conformidad con el artículo número 5, numeral primero del acuerdo PSSA 16 105.54 despedido por el Consejo Superior de la Judicatura. Quinto, se expedirá por secretaría y a costa de los interesados la copia auténtica del acta que se suscribe con su parte resolutiva y el contenido de la grabación previa entrega de CD no regravable por los interesados y el pago del arancel fijado por el Consejo Superior de la Judicatura en el acuerdo PCSJA 18 111.76 del año 2018. La presente decisión se notifica por estrados y en consecuencia se le concede uso de la palabra a la abogada de la parte demandante, que es la única compareciente. Señor juez, la parte demandante está conforme con la decisión adoptada por el despacho, por lo tanto no interpondré recursos. Si las cosas, entonces se declara en firme y ejecutará la presente sentencia. Se termina la audiencia siendo las 10:39 de la mañana. Muchas gracias.